doctor Pedrosa. A continuación, la doctora Natalia Jaramillo nos presentará un par de casos clínicos y la doctora Catalina terminará la presentación con sus casos correspondientes. Les pedimos el favor que si las personas que están atrás pueden venir adelante, porque aquí adelante están los sistemas de audiorrespuesta que para las preguntas que se van a hacer, pues sería muy interesante que contaran con eso. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Urología por la invitación. ¿Los médicos que están atrás tienen el control para las respuestas? Gracias. Bueno. Vamos a mostrar algunos casos de masas renales en tomografía y en resonancia. En algunos casos tenemos los dos tipos de estudios, otros solamente vamos a disponer de tomografía o de resonancia magnética. Gracias también al Servicio de Urología de la Clínica Carlos Ardila Lule, porque de ellos son los casos que vamos a presentar. El primer caso es una paciente de 66 años que viene en seguimiento por una masa renal. Los seguimientos se le han hecho con ultrasonido y acude a consulta por dolor lumbar. Se le realiza una nueva ecografía y se vio que la masa aumentó de tamaño. Por este motivo se le realizó una tomografía. Vamos a ver primero las imágenes. Esta es una tomografía sin contraste y con contraste. Y después de las imágenes vamos a hacer la pregunta para que puedan cada uno de ustedes contestar y después comentamos el caso. Si desean, podemos devolvernos. No voy a decirles nada de la lesión, después vamos a describirla. Estos son cortes axiales, cortes coronales con contraste y unos cortes sagitales de tomografía que se realizó. Estos cortes sagitales son en el riñón izquierdo. Según estas imágenes, ¿cómo describen ustedes la lesión? Es una masa renal con componente sólido y graso, es una masa renal izquierda con componente sólido y quístico, es una masa retroperitoneal o es una masa renal solamente con contenido graso. ¿Cuál será la opción? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para...? Bueno, entonces la mayoría del auditorio dice que es una masa renal izquierda con componente sólido y graso. Entonces vamos a revisar. Efectivamente, tenemos una masa perirrenal. Este es el componente graso y tiene zonas más hiperdensas, que es el componente de tejidos blandos. ¿Cuántas lesiones se identifica en la imagen? Una masa única perirrenal izquierda, tiene un quiste piélico asociado, o es una masa renal izquierda con una masa en el seno renal izquierdo, o es una masa iliar perirrenal izquierda. Lista la... Bueno, la mayoría del auditorio dice que tiene un quiste piélico izquierdo con una masa renal izquierda, el 45%, o una masa renal izquierda y masa en el seno renal izquierdo. Entonces, vamos a revisar la imagen nuevamente. Esta paciente tiene la masa perirrenal y adicionalmente tiene otra lesión en el seno renal, que es también de un contenido graso.
Según estas imágenes, ¿cuál considera usted que es el diagnóstico más acertado? Esto sería un liposarcoma retroperitoneal, un lipoma renal, angiomiolipoma o ninguna de las anteriores. Bueno, muy bien, sí. La lesión corresponde con un angiomiolipoma gigante. Aquí tenemos la medición de la densidad. En una de las zonas la densidad es negativa, de menos 86 unidades Hounsfield. La masa tenía unos componentes como dilataciones aneurismáticas de los vasos anómalos y podemos decir que ella se origina del riñón por un signo radiológico que utilizamos con frecuencia para saber si la lesión depende de un órgano o está solamente por fuera y rechazándolo, y es el signo del pico positivo. Si se fijan, es este ángulo agudo que se forma entre la interfase del riñón y la presencia de la masa. Los angiomiolipomas son el 44% de las lesiones renales benignas. Generalmente son lesiones a quienes se les realiza seguimiento, pero en esta paciente había aumento en el tamaño de la masa renal, una alta probabilidad, o se sugería que fuera también un liposarcoma, por lo cual fue llevada a una nefrectomía total, donde se confirmó que el diagnóstico era un angiomiolipoma gigante. El segundo caso es una mujer de 72 años que acude al servicio de urgencias con un cuadro de dolor abdominal, distensión y fiebre no cuantificada. Se realizan unos estudios paraclínicos que muestran leucocitosis con neutrofilia, un parcial de orina interpretado como patológico, y se le realizó una ecografía renal. En la ecografía se veía una leve ectasia de cavidades pielocaliciales. Por estos hallazgos tenía un diagnóstico probable de una litiasis renal y se le realiza un uroTAC con los siguientes hallazgos: un TAC sin contraste, cortes axiales, riñón izquierdo, parte del riñón derecho. Vamos a ver las imágenes. Según las imágenes, ¿cuáles son los hallazgos? Esta paciente tiene un nódulo hiperdenso en el tercio superior del riñón izquierdo. Vamos a volverla a ver. Tiene un nódulo hiperdenso en el tercio superior del, primero un nódulo hipodenso o es un nódulo hiperdenso. Tiene quistes renales simples o tiene un nódulo hiperdenso en el tercio superior y varios quistes renales simples izquierdos. ¿Cuál sería la respuesta? No, esta es otra respuesta. Sí. Bueno, vamos a pasar a la otra imagen porque esa es, no sé por qué salió la otra respuesta. Bueno, una película vamos a ver una película del TAC simple. Bueno, no sé por qué no está corriendo. Imágenes, tengo que irnos a imágenes ya estáticas. El TAC simple, entonces tenemos un nódulo hiperdenso en el tercio superior del riñón que posterior a la aplicación de medio de contraste en una fase córtico-medular no está realzando, y en un corte más caudal vemos la otra lesión también hipodensa en el estudio sin contraste y que no realza posterior a la aplicación de medio de contraste en la fase córtico-medular. Una fase más tardía, donde vemos que el quiste de menor tamaño o la lesión de menor tamaño no realza, y en la eliminación,
permanece discretamente hipodensa en relación con el parénquima renal. Según las imágenes, ¿cuál sería su diagnóstico? Quistes simples, una masa renal izquierda y quistes simples, tiene quistes hemorrágicos y quistes simples o ninguna de las anteriores. Vamos a ver si en esta sí. ¿No? Creo que no estamos teniendo la respuesta aquí. Listo. Entonces, la mayoría del auditorio dice que es una masa renal izquierda con quistes simples, seguido por solamente quistes simples. Los quistes simples en la tomografía tienen una característica, y es que ellos son hipodensos en relación con el parénquima renal. Entonces, pues definitivamente este paciente tiene un quiste simple, pero tiene otra lesión que es hiperdensa. Y puede ser un quiste hemorrágico, que esa es la característica de este tipo de hallazgo en una tomografía sin contraste. ¿Cuál es la densidad de un quiste simple en TAC, en la tomografía? Entonces la A sería una lesión hiperdensa, la B una lesión hipodensa y la C una lesión isodensa o gris. ¿Cuál sería la densidad de un quiste simple? Hipodensa, perfecto. ¿Cuál es la densidad de un quiste hemorrágico en tomografía? Es hiperdenso, hiperdenso, hipodenso o isodenso. Bueno, es que la C es isodenso, o sea, gris. Como es un quiste hemorrágico en tomografía, es hiperdenso. Esta paciente fue llevada a un estudio de resonancia magnética porque no estábamos muy tranquilos, sobre todo con el quiste que estaba un poco más caudal y era discretamente hipodenso. Él tenía unos tabiques hiperdensos, no estaba, la interfase con el parénquima no era muy clara, entonces le realizamos unas secuencias de resonancia. Esto se llama unas secuencias en T1 con saturación de grasa, donde si se fijan, la grasa es negra y lo que se busca es el realce de imágenes que tengan líquido o que tengan otro componente. Vemos que la lesión que estaba localizada hacia el tercio superior del riñón es muy isodensa con el parénquima y la que está en un corte más caudal es francamente hiperdensa en T1 con FATSAT. Se realizan aplicación del contraste, ninguna de ellas realza posterior a la aplicación del medio de contraste y llegamos a la conclusión que se trataba de unos quistes hemorrágicos. Ellos tienen intensidad de señal diferente y tienen comportamiento diferente en los estudios porque alguno tiene sangre más antigua, signos de sangrado más antiguo y puede tener contenido proteináceo. Entonces, esto es el resultado de la fusión de todos los exámenes. El tercer caso es un paciente de 66 años con un diagnóstico de un carcinoma de próstata de alto grado, a quien se le realizan los estudios de estadificación. Iniciamos por un TAC abdominal y los siguientes son los hallazgos. Este es un TAC simple, una tomografía y el mismo corte, pero después de la aplicación del contraste. Creo que sí se alcanza a ver. ¿Cómo describiría la lesión? Es una lesión sólida, una lesión quística, una lesión con contenido graso o definitivamente no hay ninguna lesión en el estudio. Vamos a ver las imágenes.
nuevamente. ¿Qué dicen? ¿Sí las vieron o no las vieron? Es una lesión sólida. Muy bien. ¿Dónde está localizada la lesión? En el tercio superior del riñón. Unos cortes en tomografía, cortes sagitales, donde se define claramente una imagen nodular, sólida, que realza de manera heterogénea posterior a la aplicación del contraste. Esta es una fase córtico-medular, que en fase de eliminación es hipodensa, quiere decir que tiene una fase de lavado rápida, una corte coronal, donde vemos otra vez la lesión, que corresponde con el corte sagital en eliminación. ¿Cuál sería su renal score para esta lesión? Si quieren hacemos el renal score, ¿sería 5, 7, 9, 10? ¿No? Bueno, la lesión mide 2.2 centímetros. Según el renal score, 5, 7, 9. Bueno, vamos a hacer aquí en conjunto la medición. El radio de la lesión es de 2.2 por 2.1 centímetros, o sea, un punto. Menos del 50% es exofítico, está a menos de 4 centímetros del sistema colector. Es una lesión que no se puede decir si está en localización anterior o posterior, ella está en el polo superior. Y la localización en relación con la línea axial es que está por encima de la línea axial, lo cual nos da un puntaje de 1. O sea, según el renal score sería 1, 3, 6, sería de 7. Bueno. Se llevó a un estudio de resonancia magnética. Tenemos aquí las secuencias en T1 y T2. En T1 es una lesión hipointensa con respecto al parénquima renal. En T2 es hipointensa en su mayoría, tiene una imagen hiperintensa, un corte más basal, donde vemos que persiste un área hiperintensa en la lesión. Secuencias de T1 post-contraste, donde hay un realce heterogéneo, y una secuencia más tardía, donde hay una persistencia del realce. Le realizamos una secuencia de difusión, que ya anatómicamente pues no tiene muy buena resolución, pero sí nos da información de la restricción. Es una lesión que brilla en el DWI y es hipointensa en el mapa ADC, lo cual quiere decir que hay una restricción en la difusión. Según el doctor Pedrosa nos puede ayudar aquí con el algoritmo de las lesiones sólidas para las masas renales. Bueno, no sé si voy a poder ayudar en esta porque no son las lesiones específicas. La lesión en T2 era predominantemente isointensa con el parénquima renal, con lo cual está en la zona central del algoritmo. Probablemente siendo hipointensa en T2, no es muy vascular en la fase córtico-medular, que es esa imagen que tiene en el centro de la diapositiva, con lo cual en esos dos aspectos probablemente no sea un carcinoma de células claras y entonces estamos en esa zona un poco ambigua en la que puede ser un carcinoma cromófobo, puede ser un oncocitoma. No es improbable que sea un angiomielipoma porque el T2 no es muy oscuro, o sea que, bueno, un poco así ambiguo. La probabilidad diagnóstica, entonces, puede ser un carcinoma de células renales, hemangioma, oncocitoma, angiomielipoma, todas las anteriores, podemos estar en 100% seguros. ¿Cuál sería la conducta a seguir en este caso? Haríamos una vigilancia activa, una nefrectomía parcial, una nefrectomía radical, biopsia, ablación. ¿Qué diría el público? Bueno, la probabilidad diagnóstica es que está como… Sí,
Estamos cada uno por su lado. ¿Podemos pasar la siguiente para...? ¿Ya? Bueno, ¿cuál sería entonces la conducta según el público? No aparece para votar. Ah, ya apareció. Bueno, nefrectomía parcial. Este paciente ha permanecido en vigilancia activa hasta el momento. Tiene un estudio de un ultrasonido que se realizó en el mes de octubre, donde la lesión está descrita que medía 2 centímetros. En la tomografía que se hizo para estadificar medía 2.1 centímetros y con respecto a la resonancia magnética que se tomó en julio de este año, no había un mayor cambio, era un cambio menos del 7% en el tamaño de la lesión, que es lo que se espera pues, de una variable interobservador. Entonces, es un paciente que está en vigilancia activa, aún no tenemos el diagnóstico, pero pues cualquiera de estas conductas puede ser la que se debe seguir. Muchas gracias. La doctora Catalina continúa. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a la Sociedad Colombiana de Urología por la invitación, al doctor Ortiz especialmente. También quiero, como el doctor Romero